Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío. De nuevo nos vemos para continuar hablando del tema de procedimientos y funciones, pero esta vez encaminados a la construcción de nuestra propia biblioteca. Y al final del video les voy a sugerir usar una biblioteca que estamos construyendo en la Universidad del Quindío para nuestros estudiantes que tienen algunas funciones de interés para todos. Así que comencemos. Los problemas que vamos a utilizar en este video son extremadamente simples para concentrarnos en el concepto de las funciones y cómo llevarlas a una biblioteca, no en la complejidad de los problemas que vamos a resolver. Entonces nuestro primer problema es sumar dos enteros. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues el resultado de la suma de los dos enteros, por supuesto. Los datos disponibles, los dos números enteros. ¿Cuál es el proceso? Tomar el primer valor que da el usuario, tomar el segundo valor, sumarlos y el resultado de esa suma es el resultado esperado. Las variables pues son las de las dos variables y la suma. Veamos cómo resolver ese problema entonces. Tenemos la identificación de nuestro programa que suma dos números enteros, la biblioteca estándar de entrada y salida, las dos variables que me mencionaba que el usuario va a ingresar los valores, la variable que va a guardar la suma. Aquí tenemos la lectura de los datos conocidos, el primer valor y el segundo valor. Vamos a sumar esos dos valores y lo guardamos en suma e imprimimos el resultado. Esta sería la solución de manera secuencial, sin ningún tipo de biblioteca adicional, sin ningún tipo de función o procedimiento y perfectamente soluciona el problema, tal y como se desarrolla casi en todo el libro que les he venido diciendo que descarguen. Pero queremos ir un paso más allá que esto. Entonces vamos a ir a la segunda versión del programa. Vamos a crear una función que se llame leer entero, una función que se llame sumar enteros y una función que se llame imprimir entero. ¿Cómo se vuelve ahora mi programa principal? Simplemente va a decir leer entero, A leer entero, B es igual a leer entero, ahí están los textos, suma es igual a sumar enteros e imprimir entero. Entonces observen cómo nuestro programa principal se disminuyó. Pasó de esto, que tenía un coso de print, scanf, fórmulas y poco de cosas, a llamado de unas funciones. Por supuesto, y hago de nuevo la claridad, para estos ejemplos que son extremadamente sencillos, el uso de una descomposición a través de funciones y procedimientos sobraría. Pero lo que estamos tratando de hacer en este momento es ilustrar cómo se hace esa descomposición, para que cuando lleguemos a problemas más complejos, pues ahora sí sea más natural hacerlo. Entonces ahora no nos concentremos en la dificultad del problema, sino en cómo descomponer eso. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué es esta función que lee un entero? Ella retorna un valor entero y recibe, ojo, una cadena que se llama, el parámetro se llama pregunta. ¿Qué va a guardar este parámetro? El valor de la pregunta. Observe, ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Este valor es el que se almacena en esta pregunta. ¿Qué hace internamente leer entero? Véalo, aquí está. Lo que hace es crear una variable entera, valor, local, mire que es aquí local, imprime una cadena, ¿cuál? La pregunta que nos están haciendo, hace un scan de un entero, guarda el valor que el usuario ingresa en esta variable local y retorna el valor de la variable, no la variable. La variable se desaparece en este punto, ya termina, es local. Lo que retorna es el valor de la variable, que coincide con el que el usuario ingresó. Ese valor se almacena en A. Entonces mira lo interesante, que esta función ya ahora sí nos está ocultando estos detalles de implementación en C. Entonces yo de aquí en adelante puedo llevarme esta función para una biblioteca personal y simplemente decir leer entero. Y me olvido completamente de estos detalles de la implementación en C. Simplemente leer entero. Ya la función allá dirá qué porcentaje de E, porcentaje de S, bueno, todas esas cosas. Simplemente. Y se vuelve un programa mucho más fácil de leer. No sé, claro, por supuesto en este momento ustedes ya saben que es printf, scanf y todas estas cosas. Pero yo creo que si a alguien le muestran por primera vez esto, tal vez no sabría qué hacer con él. Pero si le dicen que es leer un entero, pues es más natural entender esto que entender esto. Entonces ahí estamos ganando en esa descomposición. Sumar enteros, pues aquí simplemente lo que hace esa función es crear una variable local suma que simplemente realiza la suma de estas dos palabras y retorna el valor. Podríamos omitir todo esto y simplemente colocar
n1, perdón, que borré más de la cuenta. Es decir, n1 más n2. Y listo, funcionaría igual, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, solo por llevar los pasos. Ahora, de nuevo, esto es algo muy sencillo que podríamos divinamente colocar aquí a más b y sale. Pero estamos tratando es de generar el hábito de hacer esa descomposición. Entonces, de nuevo, no nos olvidemos de la documentación. Entonces, esta es función que permite leer un número entero. Parámetros, pregunta que se le realiza al usuario. Aquí está printf, tal. Retorna el valor entero que el usuario ingresó como respuesta a la pregunta. Entonces, hay un scan y ese valor se retorna. Función que permite sumar dos enteros. Parámetros, dos enteros a sumar. Bueno, falta una vez ahí. Retorna resultado de operar los dos enteros. ¿Cierto? Ese aquí. Entonces lo suma. ¿Qué nos faltaría ahora? ¿Qué hace este procedimiento? Miren que no retorna nada. Aquí se ve también void, que recibe un texto, vean acá una cadena y un valor entero. Mire que aquí no usamos porcentaje de ni nada. Solamente este texto se almacena en texto aquí y el valor de esta variable suma se almacena en este parámetro valor. ¿Qué hace el procedimiento? Imprime la cadena tal cual como la dijimos, seguida ahora aquí sí está el porcentaje del valor. Entonces mire que estos detalles del porcentaje S, porcentaje D, lo podemos ocultar en esta función. Entonces quedamos simplemente en leer entero. Bueno, espero que hasta este momento no haya problema de cómo partir de una solución que no tiene funciones y procedimientos, cómo agrupar pedazos de ese código para poderlo reutilizar. Mire que este es precisamente leer entero. Veanlo, aquí está, se repite, entonces simplemente lo invoco dos veces. Ahora vamos un paso más allá, vamos a mirar. ¿Qué vamos a hacer en esta versión? Mire que ahora el programa, que partimos de un programa de 29 líneas, luego pasamos a una versión mucho más grande de 68 líneas porque hicimos todas esas funciones, y ahora vamos a partir a 29 líneas otra vez. Pero noten algo, noten que ahora no estamos usando la biblioteca stdio porque aquí no hay ningún print ni un scanf, no hay, observen. Pero sí estamos diciéndole, y ojo con esto que son comillas, observen que en la versión anterior era menor que y mayor que para indicar la biblioteca de C, pero esta es una biblioteca personal, mi biblioteca.h. Y luego viene aquí la función main con los llamados que acabamos de leer, leer entero, sumar enteros e imprimir entero, no más. Entonces, esto es más parecido a un pseudocódigo que tal vez esto, que tiene printfs, scanfs y todo ese mundo de cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Miren que aquí no están los prototipos, o sea, esta parte no está aquí. ¿Por qué no está en esta versión 3? Porque estos prototipos son los que se guardan precisamente en este archivo .h. Si vamos a buscar mi biblioteca.h, que es esta que está aquí, vamos a ver que es el encabezado simplemente para identificar mi biblioteca.h, encabezados o prototipos de la biblioteca que estamos desarrollando, y aquí iría los prototipos. O sea que esta parte que normalmente estamos acostumbrados a poner entre el main y las bibliotecas, esta parte que son los prototipos, son los que vamos a llevar para un archivo .h. Y aquí no vamos a colocar la implementación de las funciones. Recuerde que en la versión anterior teníamos los prototipos, el main y toda la implementación debajo. Pero esto no lo podríamos estar, bueno, de poder sí, lo podemos estar copiando en todos los programas que hagamos. Pero lo ideal no es hacer eso. Lo ideal es tener todas esas funciones en un archivo independiente y poder decirle a nuestro programa que lo utilice. Entonces, eso es precisamente mi biblioteca.c. Entonces, recapitulando, tenemos un programa que hace uso de una biblioteca personal, está entre comillas, en la cual se indica que necesito incluir mi biblioteca.h. ¿Qué tiene mi biblioteca.h? Lo único que tiene son los prototipos de las funciones de la biblioteca, no más. ¿Dónde está la implementación de esas funciones? En otro archivo llamado mi biblioteca.c. Vuelve y juega, esta es la implementación de las funciones de la biblioteca. Como aquí sí hago uso del print y el scan, pues le digo que incluya stdio.h y aquí están las mismas funciones que ya expliqué. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo compilar a esto? Ahí va a marcar un error. Observen acá. ¿Por qué? Porque él sí incluye el .h, que son los encabezados, pero él no encuentra dónde está la implementación. Nunca le hemos dicho dónde está este .c.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, en Yani vengo aquí a este botoncito y le digo establecer comandos de construcción, aquí. Y justamente aquí donde está el comando de construcción del GCC, aquí yo le voy a agregar mi biblioteca.c. Acepto. Y cuando vuelva a compilar, él efectivamente ya encuentra el archivo .c porque se lo acabé de dar. Aquí está el .h y el programa. Entonces ya debe funcionar perfectamente. Esperamos un poco. Ahí está, ingresa el primer número, 6, ingresa el segundo número, 9, y el resultado de la suma es 15. A nivel del usuario, si usted viene y ejecuta la versión con biblioteca, la versión que tiene procedimientos, aquí no, aquí dio error, obviamente porque le agregué esta parte de una biblioteca que no necesita, ¿cierto? Entonces ahora sí, si yo compilo acá y lo ejecuto, 5 y 9, también da a 5 y 9, aquí dio 14, bien, pues tiene que dar 14, y vengo acá y corro o ejecuto la versión que no tiene ni funciones ni procedimientos, 5 y 9, y da 14, o sea que el usuario no se da ni por enterado si usted está usando una versión, todo escrito en el main, usando una versión solo con funciones en un programa, o usando una versión que utiliza su biblioteca personal. Eso no es de competencia del usuario, eso es de competencia de nosotros como programadores. Entonces para nosotros es mucho más fácil desarrollar esto que desarrollar todo en el main. Pues de nuevo, para estos ejemplos muy sencillos, pues se ve que es más fácil hacerlo todo en el main, pero porque es un programa de unas pocas líneas. Cuando esto empiece a crecer, entonces es mejor hacerlo así. Y vamos a ver si logro que esa idea quede más consolidada. Entonces vamos para el siguiente ejemplo. Aquí tenemos que multiplicar dos números enteros. Perfecto. Entonces el análisis es similar al anterior, solo que en lugar de sumar voy a multiplicar. Entonces vamos para ese ejercicio. Tengo acá mi identificación del programa para multiplicación, perfecto. Incluyo esta vez otra vez mi biblioteca.h, por cierto recuerden que la quité, la voy a volver a colocar. Mi biblioteca.c, aquí es .c. Listo. Aquí ya tengo que tener una función que diga multiplicar enteros, que es la que está aquí, que lo único que hace es multiplicar. Si yo compilo, funciona, compiló, ejecuto, y el mismo ejemplo de ahora, 5 y 9, y me da 45, porque esta vez en lugar de sumarlos, los multiplica. Pero miremos algo, ¿será que esta función que hay acá, podrá ser de interés para otro tipo de proyecto, que no sea solo el de multiplicar dos números? Probablemente sí, ¿cierto? Entonces esta función entonces es candidata a llevárnosla para nuestra biblioteca. Entonces esta es la versión que sigue. Vamos a coger este multiplicar y nos lo vamos a llevar para nuestra biblioteca. Solo para mostrar que es una biblioteca distinta, solo para eso, le voy a poner un 2 acá. Entonces mi biblioteca 2.h, para que en el video quede más claro que esa biblioteca 2 es exactamente la misma, pero al final le hemos agregado multiplicar enteros. Y mi biblioteca 2.h tiene lo mismo de la 1, pero con la de multiplicar enteros. No necesito crear cada vez un nombre distinto, pero era simplemente para ilustrarlo. Es más, uno podría no tener solo una, podría tener varias bibliotecas personales, unas con funciones para tal cosa, otras con funciones para tal otra, para que no todo quede junto en una sola biblioteca, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos hecho un problema, lo descomponemos en funciones y procedimientos. Las funciones y procedimientos que creemos que podemos reutilizar la hemos llevado a una biblioteca y ahí vamos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El problema es calcular el perímetro de un rectángulo. Y vamos a recordar cómo se calcula. El perímetro de un rectángulo no es más que la suma de todos estos lados, ¿cierto? Pero en un rectángulo tenemos lado 1, lado 2. Pero este lado 2 está dos veces y este lado 1 está dos veces. O sea que el perímetro es lado 1 más lado 2, la suma de estos dos, multiplicados por 2 para que sume estos otros dos lados. ¿Cómo hacer eso? Pues lo podemos hacer de muchas maneras, ¿cierto? Pero en este caso va a ser así. Vamos a incluir mi biblioteca 2, que es la que tiene la multiplicación. Vamos a declarar lado 1, lado 2 y perímetro. Y observen,
Vamos a leer un entero, lado 1, leer un entero, lado 2. Perímetro es igual a multiplicar entero, 2, coma, con la suma de lado 1 más lado 2. O sea que el argumento que se le envía a esta función es el número 2 como real y el valor de la suma de estas dos variables, que es precisamente lo que estaba aquí, que es el producto de ese 2 por la suma de estas dos variables. Y ya, y este es nuestro programa. No me complico con los scanfs, con los printfs, no me complico con las fórmulas de cómo es que se multiplica, ¿cierto? Vamos a compilar. Vamos a ver por qué nos dio error acá, porque seguramente aquí no le puse el 2, por estar haciendo cambios. Perfecto. Vamos a volver a compilar. Bien, lo ejecutamos. Le decimos que el triángulo tiene 9 por un lado, 5 por el otro, y nos da 28, ¿cierto? Sumamos eso, 14 por 2, 28. Entonces, perfecto. Entonces, nuestra biblioteca 2 está funcionando bien. Ahora, vamos un paso más allá y les quiero mostrar y los quiero invitar a que utilicen nuestra biblioteca, ¿cierto? Es una biblioteca para los estudiantes de nosotros para que puedan ir haciendo sus proyectos de manera más sencilla. Entonces, este es el libro que les he estado diciendo que descarguen. Lo pueden descargar totalmente gratis del enlace, ¿cierto? Está en la parte inferior del video, vamos a dejar el enlace nuevamente. Y de esta dirección, que también la voy a dejar en la parte inferior del video, puedes descargar esta biblioteca, tanto el ejemplo que voy a mostrar, como el punto H de la biblioteca, como el punto C de la biblioteca. Entonces vamos a ver en qué consiste esta biblioteca. Esta biblioteca nos va a adicionar, aquí está, uniquindío.h, unas funciones muy interesantes. La primera de ellas es esta, CLR SCR, esto es Clear Screen, borrar pantalla. Recuerdan que cuando ejecutamos un programa que aparecen unas líneas allí que yo les digo que ignoremos. Muy bien, ahora con esta función ya podemos borrar esa pantalla. Tenemos ahora ya hechas leer entero, leer real, leer carácter, leer una cadena, imprimir un entero, imprimir un real, imprimir un carácter, imprimir una cadena. Este es ubique el cursor en la columna 40, fila 15 y ahí imprima meta el texto. Y finalmente termina el programa. Entonces vamos a ver esto cómo funciona, ponle cuidado. Vamos a compilar. Bueno, primero antes de que nos marque el error, tenemos que decirle que esta vez vamos a usar acá uniquindío.c. Ahora sí, vamos a compilar. Perfecto. Y lo ejecutamos. Entonces vamos a ver. El programa que dice, ingréseme un número entero. ¿Cómo? Leer entero. Entonces vamos a decirle cualquier número entero. 674. Luego dice, ingrese un número real. Llamando ¿cómo? Leer real. Entonces vamos a decirle 4. Listo. Ingrese un carácter, ¿verdad? Leer carácter. Voy a decirle que el carácter es X mayúsculo. Perfecto. Ingrese una cadena. Entonces, por ejemplo, Universidad del Quindío. Perfecto. Enter. Entonces mire que cuando yo le digo imprima un entero, el entero es, me va a decir 614 que está aquí. Imprima un número real, tal, ya de una vez con dos decimales, imprima el carácter e imprima la cadena. Y este goto XY es vaya a la coordenada XY de la pantalla, imprima, y aquí está, columna 40 y en la fila 15. Entonces, estas funciones nos van a permitir hacer programas mucho más rápidos y olvidarnos de todos esos detalles del scan, del printf, de cómo se borra la pantalla, todo ese tipo de cosas. Estas funciones venían en una versión de C que estaba para Windows, pero en las versiones de GSC que estamos usando ahora para Linux, para Android, para Mac, no viene. Entonces por eso hubo la necesidad de colocarlo. En este momento puedo mostrarles el punto H, pero aquí hay unos elementos que, dado el avance del curso, pues no los puedo explicar en este momento, ¿cierto? Entonces todas estas funciones que ya hemos utilizado ya las puedo mostrar, pero la forma en que están implementadas estas funciones salen en este momento del conocimiento que tenemos. Pero invito a la persona que está viendo este video a que explore ese archivo, que es este que está aquí, y empiece a entender un poco qué hace, ¿cierto? Por aquí a grandes rasgos hay que saber si estoy en Windows o en un sistema Unix para poder incluir una biblioteca o no y hacer unos elementos que en este momento se salen del alcance de este curso, ¿cierto? Pero ahí está toda la implementación. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Es precisamente esta parte final de cómo se lee un entero. Entonces es un print y un scan y aquí de una vez borramos el enter, de una vez ya nos olvidamos de ese problemita.
Leer un es real, entonces también leemos F y aquí está la eliminación del enter. Leer un carácter, lo mismo, cuando yo presiono un carácter enter, el enter sigue estando allá. Leer una cadena, llama a una función que está ahí arriba de esta biblioteca, se llama getString. Esta función es interesante porque permite limitar la cantidad de caracteres que me deja entrar. Ya le voy a dar un ejemplo. Sumar enteros, lo dejé aquí. Imprimir un entero, imprimir un número real, véalo aquí, él imprime el texto que yo le envío y el valor real con 2 decimales. Imprimir un carácter y una cadena, multiplicar enteros, o sea, ya quedó todo listico en eso. Por supuesto, el usuario puede seguir agregando sus funciones particulares. Veamos un momento el ejemplo acá. Esta cadena de caracteres que está aquí, esta cadena, leer cadena, observe que cambia la forma de utilización. Leer cadena, la pregunta, la variable aquí, a diferencia de estas que está por fuera, esta la necesita aquí. Y el tamaño de esta variable, es decir, 30. Pero ¿qué hace esta función que se diferencia de la de C? Es lo siguiente. Si yo le digo 5, a pesar de que diga 30, acá le voy a poner 5, observen lo que va a pasar. Yo voy a entrar un número cualquiera, tales, voy a entrar un número real, y cuando entre un carácter cualquiera, ve la cadena, observen, voy a empezar a escribir 1, 2, 3, 4, ya no me deja escribir más. El quinto es un carácter especial que se guarda en todas las cadenas, que es fin de cadena. Entonces, esta función ya impide que yo escriba más caracteres de los que se permiten aquí. Eso no lo permite, eso no lo hace la función de C nativa, ¿cierto? Obviamente esta función está escrita con funciones de C. Ahí pueden ver la implementación de cómo se hizo. Pero esta ya me impide eso. Entonces, evito que el usuario vaya a hacer un daño intencional o no sobre otras variables por ingresar más datos del tamaño máximo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero haberme hecho entender. Cualquier duda, por favor, me lo dejan en los comentarios. Muchas gracias y un feliz día.